Soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Porque yo el Señor soy tu Dios, quien te sostiene de tu mano derecha, te sostiene de tu mano derecha y te dice no temas, no temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios, que te esfuerzo, siempre te ayudaré y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. El que habita al abrigo del Altísimo morará bajo la sombra del Omnipotente. Diré yo al Señor, esperanza mía y castillo mío, mi Dios en quien confiaré. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Con sus plumas te cubrirá y debajo de sus alas estarás seguro. Escudo y adarga es su verdad. No temerás el terror nocturno, ni saeta que vuele de día, ni pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya, ni
pestilencia que ande en oscuridad, ni mortandad que en medio del día destruya. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Caerán a tu lado 1000 y 10.000 a tu diestra. Mas a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará. Mas a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará. Ciertamente con tus ojos mirarás y verás la recompensa de los impíos, porque has puesto al Señor, que es mi esperanza, al Altísimo por tu habitación. No te sobrevendrá mal, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. No te sobrevendrá mal, no te sobrevendrá mal, ni plaga tocará tu morada. Pues a sus ángeles mandará cerca de ti, que te guarden en todos tus caminos, y en las manos te llevarán, para que tu pie no tropiece en piedra. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. Él te librará del lazo del cazador, de la peste destructora. A ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará. Mas a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará, a ti no llegará. Dentro de entonces lo que nos permite, dentro de 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 lo que nos permite,
Muy buenos días, mis hermanos, Dios les bendiga. ¿Cómo amanecieron? Un abrazo para todos, Dios les guarde. Estamos iniciando nuestro devocional en esta mañana y quería iniciar con una canción que me gusta mucho. Ha sido una bendición para mí, no es de esas muy moderna, pero bueno, creo que nos permite en este momento adorar al Señor un momentico. Vamos a darle gracias a Dios, vamos a bendecir al Señor en esta mañana y a descansar en Él en todas las pruebas, en todas las dificultades. Y decirle gracias, Señor, porque tú eres el que nos sostienes en medio de la prueba. Eso es lo que el Señor te dice en esta mañana. Podrán levantarse contra ti muchos, pero Dios es fiel. Dios siempre te ayudará. Es lo que el Dios ha prometido. Soporta un poco más el sufrimiento. Soporta un poco más. Soporta las caídas. Pues yo soy tu Dios. Soporta un poco más. Pon la mirada allí en el trono. Entrégale todo al que mira con justicia y rectitud. Porque yo el Señor soy. Dale descanso a tu alma. Quien te sostiene de tu mano derecha. Gracias, Señor. Te sostiene de tu mano derecha. Descansa en esa salva Te preciosa. dice no temas. Doy gracias, Señor. Tocamos No este día. temas, yo estoy contigo. No desmayes porque yo soy tu Dios. Que te esfuerzo. Siempre te ayudaré. Y te sustentaré con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. Ayúdanos, Señor, en tiempo de necesidad. Pues yo soy tu Ayúdanos, Dios. Señor, a ser fuerte. Ayúdanos, Señor, a no caer en manos del engañador, del abusador, de la lengua mentirosa. Con la diestra de mi justicia. No temas, yo estoy contigo. No desmayes, pues yo soy tu Dios. Amén. Y amén. Amén. Bueno, mis hermanos, qué bendición. Estamos de nuevo acá, reunidos, y vamos a iniciar nuestro devocional. ¿Cómo amanecieron? ¿Cómo están? Bueno, veo por aquí a Clarita, Blanquita, Danielita, a Mechas, a Gloria Rodríguez, Lorenita, Carolina, Mayra, Marijanet, Rosita, Albarrosa, bendiciones Albarrosa, Jacqueline, Alirita, Sandrita Pinilla,
Mayrita, Doria Rodríguez nos pide oración por toda la familia, los hijos, los nietos. Amén. Si colocamos en manos de nuestro Dios Todopoderoso las familias, todos los hogares, todos los hijos, nietos, todos los primos, sobrinos que tengamos, nuestros hijos, nuestra esposa, nuestro esposo, Señor. Guárdanos, guárdanos, Señor, del tentador, guárdanos de la maldad del mundo, guárdanos de todo aquello que está aconteciendo, Señor. Bárbara Lucía, María Murillo, Elvia, bendiciones. Bien, vamos a empezar, mis hermanos. Hoy vamos a continuar con la soberanía de Dios. Esa soberanía de Dios se da en el marco muy importante de las palabras que se utilizan en el Nuevo Testamento y en el Antiguo Testamento. Y quiero decirles, mis hermanos, que es importantísimo que nosotros asimilemos esta palabra, ¿no? Que nosotros tengamos el propósito de en verdad reconocer esa soberanía de Dios. Pero repito, uno puede hablar de la soberanía de Dios, uno puede decir, son mis opiniones, pero no hay nada más poderoso como la misma palabra de Dios. Lo que diga la palabra de Dios es verdaderamente nuestra plomada, digámoslo así, nuestra regla, nuestra medida, nuestro norte. Recuerden que ayer hablábamos de los peces que no tenían aletas. Para nosotros las aletas son esa dirección que nos da la palabra. A nosotros nos dirige la palabra, nos conduce. Y cuando no nos conduce la palabra de Dios, pues somos alimento malo para los demás. Entonces, vamos a hablar de esa voluntad de Dios sobre dos puntos de vista muy importantes que hay que tener en cuenta. Primero, la voluntad soberana de Dios, la voluntad soberana de Dios. Y segundo, el poder soberano de Dios. Entonces, si hablamos de la voluntad soberana de Dios, la Biblia registra varias palabras para voluntad. De ahí lo importante de utilizar varias traducciones, porque utilizando varias palabras para voluntad hay que saber en el contexto qué palabra utilizar en relación a la voluntad. Vamos a hablar de 5. La primera palabra es esta que está acá, que ustedes ven acá, que es chapetz. Chapetz. Es como, tiene la raíz como de inclinarse, doblar, agradarse, desear, complacer, aprobar, querer, voluntad. Esa es la palabra chapetz, ¿sí? Como complacerse en hacer algo. La segunda palabra es teshu o reut, que significa simplemente voluntad, voluntad, querer. La tercera palabra en hebreo es ratzon, que significa deleitarse y también se traduce como voluntad, deseo, gozo, gracia. La gracia es la voluntad de Dios, ¿sí? Cuando haya dado gracia, entonces se dice que hemos hallado la voluntad de Dios para nosotros. La voluntad o la gracia de Dios para nosotros es buena, ¿sí? Entonces eso es muy importante que lo tengamos en cuenta. Dentro de las palabras griegas está la palabra bolé, que significa algo, un designio premeditado, algo ya planeado, algo que ya está organizado. Y la otra palabra en griego es telema, que significa aquello que tiene voluntad, aquello que esa emoción o deseo de hacer alguna cosa. Entonces la importancia de la voluntad divina aparece en muchas formas en la Biblia y yo no sé si sería bueno que usted tomara nota de estas citas que le voy a dar para que usted las estudiara, porque la voluntad, si la voluntad de Dios está ahí en esos aspectos que voy a nombrar ahorita, pues entonces nos lleva a nosotros a cuestionarnos mucho sobre el papel nuestro y sobre nuestras propias decisiones y sobre el papel del mundo en esta vida. Entonces, pensemos primero en la creación, como lo dice aquí,
el Salmo 135, verso 6. En la creación está la voluntad de Dios. Miremos, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. Mire que ahí nos está hablando el Señor de que su voluntad está sobre toda la creación, sobre todo. Repito, todo lo que Jehová quiere lo hace, en los cielos y en la tierra, en los mares y en todos los abismos. O sea que empezamos a entender que todo lo que ocurre es por voluntad de Dios. Ojo, deseo de Dios, mas no es el que lo esté ejecutando. ¿Está claro? El mal existe y se ejecuta de parte de Satanás, pero Dios no lo está ejecutando. Es porque Dios así lo determinó que fuera, que ese ser estuviera actuando mal. ¿Está claro? Pero no puede pasar, Satanás no puede pasar por encima de la voluntad de Dios. Entonces, para que lo tengamos en cuenta, todo lo que quiere, Dios lo hace. Hay algunas cosas que Él no hace, pero las permite, las habilita para que otros las hagan. ¿Está claro? Entonces, miren cómo es clara la escritura con relación a la voluntad. También encontramos, por ejemplo, Jeremías 18:6 que dice, entonces vino a mí la palabra de Jehová diciendo, no podré yo hacer de vosotros como este alfarero, oh casa de Israel, dice Jehová, he aquí que como el barro en la mano del alfarero, así sois vosotros en mi mano, oh casa de Israel. No podré yo hacer como este alfarero. Y recuerden que él desbarató la vasija y volvió y la construyó. Entonces, dice el Señor, no podré yo hacer, no podré yo hacer. Entonces es de la voluntad de Dios. En Apocalipsis también con relación a la creación de cómo obra, dice, Señor, digno eres de recibir la gloria y la honra y el poder, porque tú creaste todas las cosas y por tu voluntad existen y fueron creadas. Por tu voluntad existen y fueron creadas. Entonces, de alguna manera, Dios nos muestra que en la creación Él está ahí presente, supervisando todo. Por eso es que decimos que Dios controla todo. ¿Está claro, iglesia? Entonces son tres versos que nos sirven para determinar que Dios controla todo. En cuanto a los gobiernos, en cuanto a los reyes, gobernadores, en fin, nos dice Proverbios 21:1. Con los repartimientos de las aguas, así es como los repartimientos de las aguas, así está el corazón del rey en la mano de Jehová, a todo lo que quiere lo inclina. La versión Nueva Traducción Viviente lo dice, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde él quiere. Y de ahí la importancia de que nuestros gobernantes estén alineados con la voluntad de Dios, estén pidiéndole esa voluntad de Dios. Mire que él nos dice ahí, el corazón del rey es como un arroyo dirigido por el Señor, quien lo guía por donde él quiere. Entonces vemos que también Dios guía de alguna forma los designios de los gobernantes. Daniel 4, verso 35 nos dice, todos los habitantes de la tierra son considerados como nada. Él hace según su voluntad en el ejército del cielo y en los habitantes de la tierra. Y no hay quien detenga su mano y le diga, ¿qué haces? Entonces vemos que también sobre los gobernantes, sobre las personas que tienen autoridad, de alguna manera Dios también les dirige. En cuanto a cómo Dios escoge, cómo Dios elige, nos dice Romanos capítulo 9, verso 15, importantísimo para nosotros. Tendré misericordia del que yo tenga misericordia y me compadeceré del que yo me compadezca. Así que no depende del que quiere ni del que corre, sino de Dios que tiene misericordia. Entonces vemos cómo Dios también en su voluntad, en su gracia, en sus designios, escoge y tiene misericordia del que quiera tener misericordia. Mucha gente dice, pero si ese hombre ha sido malo, pero si ese hombre fue terrible, ¿cómo es que ahora le sirve al Señor? Yo recuerdo de varios narcotraficantes que se convirtieron al Señor y se volvieron pastores. No sé si honestamente o no, pero Dios de alguna forma les
manifestó su misericordia y los escogió. Si tenemos el caso concreto en la Biblia, para ser más exactos, el caso de Jacob, Dios escoge al mentiroso, Dios escoge al tramposo, Dios escoge al que no era primogénito, Dios escoge al que no era el más hábil, Dios escoge al que engañaba. Dios escogió a Jacob. ¿Por qué? Porque como decimos los santanderianos, porque se le dio la regalada gana, por su voluntad y su misericordia. Entonces, si estamos aquí, es porque Dios nos escogió, es por su voluntad. Nosotros no lo escogimos a Él. Él nos escogió a nosotros. Son los designios de su voluntad. Efesios capítulo 1, verso 11, dice, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Otra vez aparece aquí la palabra voluntad, que es telema. Y esa palabra, recuerden que significa decisión, propósito, agradar, porque a Dios así le agradó. Dios así le agradó. Dice, repito, en Él asimismo tuvimos herencia, habiendo sido predestinados conforme al propósito del que hace todas las cosas según el designio de su voluntad. Lo leo de la versión Nueva Traducción Viviente, que es una versión un poquito más entendible. Es más, dado que estamos unidos a Cristo, hemos recibido una herencia de parte de Dios, porque Él nos eligió de antemano y hace que todas las cosas resulten de acuerdo con su plan. Entonces vemos que todo esto nos enseña también que la salvación no es por las obras nuestras, no es por las obras. Recuerden ayer Juan, el Evangelio de Juan, que nos dice a nosotros que la obra que Dios quiere que nosotros hagamos es que lo conozcamos a Él. Entonces, miren mis hermanos, cómo es dentro de la voluntad de Dios está la soberanía de Dios, y a unos como a nosotros nos dio la oportunidad de escuchar su palabra, de ahorita estar recibiendo que Él nos escogió, que Él hace las cosas con el designio de su voluntad. En cuanto a los sufrimientos, por ejemplo, los sufrimientos de Cristo, dice la palabra en Lucas 22:42, diciendo, Padre, si quieres, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Entonces vemos cómo el ejemplo de Cristo es que nosotros nos alineemos con esa voluntad de Él. ¿En dónde? En cómo nosotros nos alimentamos, en lo que nosotros percibimos, en lo que nosotros sentimos, en lo que nosotros hacemos y cómo debemos razonar, que son las facultades del alma. Es decir, nosotros ponerle control a ese nefes, que es digamos, nivel del alma que quiere hacer su propia voluntad, a través de ese ruaj, que es la conciencia que nos permite discernir entre lo que sí es o no es, la pata hendida que vimos ayer, y vivir por él la Neshama, que es el Espíritu de Dios que ha venido a morar en nosotros. Entonces, todo eso es lo que nos permite a nosotros. Todas las piezas están encajando. Si ustedes se dan cuenta ayer viendo lo del Levítico y Apocalipsis, todo está encajando en los tesoros escondidos del Señor. Y eso es una bendición enorme para nosotros después de tantos años de estudiar y estudiar la palabra, de estar ahí, encontrar todo como encaja perfectamente. También dice la palabra en Hechos 2:23, a este entregado por el determinado consejo y anticipado conocimiento de Dios, prendiste y mataste por manos de inicuos crucificándolo. La versión Nueva Traducción Viviente dice, pero Dios sabía lo que iba a suceder y su plan premeditado se llevó a cabo cuando Jesús fue traicionado con ayuda de los gentiles. Sin ley ustedes lo clavaron en la cruz y lo mataron. O sea, era un plan premeditado, es decir, de la voluntad de Dios. Estar en esta situación en que estamos ha sido un plan premeditado. Si Dios es el que hace lo que quiere en todo el universo, acabamos de verlo, en toda la tierra, entonces Dios está permitiendo esto porque Dios controla esto. Estas citas nos sirven a nosotros, mis queridos hermanos, para entender la soberanía de Dios, para entender
que no es si nosotros queremos o no queremos. Miren lo que dice Santiago capítulo 1, verso 18. Él de su voluntad nos hizo nacer por la palabra de verdad, para que seamos primicias de sus criaturas. Señalo dos cosas acá. De su voluntad, bueno, tres. De su voluntad, número uno, nos hizo nacer, número dos. Recuerden que el pez tiene escamas, es porque se necesita que alguien que nos dé comida haya nacido de nuevo, crea en el Señor Jesucristo y haya abandonado todos los demás ídolos. Entonces, de su voluntad nos hizo nacer. ¿Por qué? ¿Por medio de qué? La voluntad nos hizo nacer por medio de la palabra de verdad. Volvemos, insistimos, la gente que no lee la Biblia no puede nacer de nuevo. Así la voluntad de Dios es que se salven, pero no acude a la palabra, no estudian la palabra. Seamos honestos, como dice el video que hoy acabo de enviar. La gente no lee la palabra y no lee la palabra porque no la entiende muchas veces. Como dijo el eunuco, ¿y cómo voy a entender si no me explican? O como decía mi amiga ayer, sí, y la voy a empezar a leer y yo ahora, ¿cómo si yo no sé? Y preciso llegaron los videos. Entonces entendamos que si no comprendemos estos secretos de Dios, esto pues va a ser muy difícil que nosotros caminemos en rectitud. Tenemos que buscar la palabra. Escúcheme, lo peor que usted puede hacer es, por favor, escúcheme y ojalá se lo diga hoy a muchas personas. Lo peor que uno puede hacer es simplemente, yo me imagino que existe un Dios y Dios está contento porque yo hablo con Él. No, necesitamos las aletas, necesitamos la dirección de la palabra de Dios, necesitamos encontrarnos todos los días con la Biblia. Así no entendamos, pero ahí van saliendo las aletas para dirigir nuestra vida. Entonces, mis hermanos, vean cómo nos dice el Señor que por la palabra de la verdad, no es por la palabra de este pastor, no es por la iglesia embajada cristiana, no es por ninguna otra iglesia, es por la palabra de Dios. O sea, eso no es mérito de un hombre, es por la voluntad de Dios, no por mi voluntad, no por la voluntad de otra persona. Amén. En el caso de la santificación, dice la palabra, porque Dios es el que en nosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Wow. Dios mío, yo por esto necesito orar. Porque es que Dios produzca en mí el querer y el hacer. Como dijo el Señor Jesucristo en lo que acabamos de leer ahorita en Lucas 22:42. Señor, que no se haga mi voluntad. Y yo pido ahora en este momento para usted, para mí, para toda mi familia, que no se haga la voluntad nuestra. Eso significa crucificar la carne, eso significa morir, eso significa detener todo alimento, de todo pensamiento de venganza, de odio, todo pensamiento inicuo, porque Dios es el que puede producir en nosotros el querer y el hacer. Pidámosle a Dios, mis queridos hermanos, que nos ayude en esa intención, que nos ayude en ese querer y en ese hacer, porque muchas veces uno se cansa, uno se agota y uno no tiene a veces las fuerzas. Que Dios nos ayude. También dice el Señor en relación a los sufrimientos, vean, puede ser que usted esté pasando en este momento por un sufrimiento, por algo, pero dice en Primera de Pedro 3:17, porque mejor es que padezcáis haciendo el bien, si la voluntad de Dios así lo quiere, que haciendo el mal. Yo no sé si usted ahorita está sufriendo por algo, no sé si usted en este momento está pasando por alguna desilusión, decepción, alguna calumnia, una dificultad económica, pero dice la palabra de Dios que es mejor que padezcamos haciendo el bien. Si Dios así lo quiere, o sea, lo que usted está viviendo ahorita, que por estar haciendo el mal. Si usted está haciendo el mal, preocúpese. Pero si usted ha actuado bien, descanse en el Señor. Si lo que están diciendo de usted, si lo que usted hizo para ayudar a otra persona, no lo entendieron, en fin, lo que sea, vaya a los pies de Dios y padecer
allí la palabra padecer es la palabra sufrir, que es igual a soportar. Mire. Es la palabra padecer, soportar. Dice aquí el diccionario que es la sensación de tener dolor. Eso es lo que dice allí. También la palabra de Dios en Hechos 18:21 nos dice, sino que se despidió de ellos diciendo, es necesario que todo esto, que en todo caso yo guarde en Jerusalén la fiesta que viene, pero otra vez volveré a vosotros si Dios quiere. Y zarpó para Éfeso. Eso es lo que está diciendo el apóstol Pablo. O sea, el destino del ser humano está dentro de la voluntad de Dios. En Romanos 15:32 dice, para que con gozo lleve a vosotros por la voluntad de Dios y sea recreado juntamente con vosotros, también por la voluntad de Dios. Y Santiago capítulo 4, verso 15, para terminar, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, y viviremos y haremos esto o aquello, ¿no? Entonces muchas veces yo voy a hacer, ¿cuántos teníamos planes este año? Yo voy a hacer, planeamos, hicimos, si el Señor quiere. Y aquí estamos, guardados en nuestras casas por la voluntad de Dios. Así lo ha querido Dios. Entonces entendemos, mis hermanos, que la voluntad soberana de Dios está enmarcada perfectamente dentro de las Escrituras, mis queridos hermanos. Entonces entendemos mucho más allá, en verdad, de que nosotros hacemos las cosas. Recuerden que hablamos la primera entrega de esto sobre la voluntad de Dios. Hablábamos sobre la contradicción aparente entre el libre albedrío y la voluntad de Dios, ¿no? Eso ya pues quedó claro. Bueno, mis hermanos, ¿qué les digo entonces? Pues que efectivamente a raíz de estos versos que estamos nosotros leyendo, que acabamos de ver, vemos que la causa última de todas las cosas es la voluntad de Dios. La causa última, es decir, acabamos de leer, en lugar de lo cual deberías decir, si el Señor quiere, viviremos y haremos esto o aquello. Si el Señor quiere, deberíamos decir si el Señor quiere, ¿no? Pero ¿qué es lo que normalmente hace el hombre? Yo voy a hacer. Esto nos refleja dos cosas muy importantes. Dios controla el mundo, pero nosotros aquí abajo creemos que controlamos el mundo. ¿Hasta cuándo? Hasta cuando Dios nos estrella. Hasta cuando Dios nos hace ver que nosotros no manejamos el poder, que nosotros no manejamos el reconocimiento, que nosotros no manejamos la riqueza, que todo viene de Él, que lo que tenemos lo tenemos es por voluntad de Dios, que si estamos recibiendo esta palabra es por voluntad de Dios. Amén, mis queridos hermanos. Entonces, sin más, mis queridos hermanos, damos gracias a Dios y vamos a orar para terminar este devocional y glorificar a Dios por esta palabra, que nos permite a nosotros que fortalecernos, esta palabra nos permite a nosotros estar en el entendido de que Dios, nuestro Señor, es un Dios fiel, es un Dios que nos cuida, es un Dios que por su gracia nos llamó y nos permitió a nosotros servir. No tenemos méritos, pero Dios fue el que lo hizo. Es en su soberanía, en su voluntad. Y si algo está pasando que no está bien, pues sepa que Dios te quiere mostrar algo. Sepa que Dios, creo yo, de verdad, lo digo con todo respeto, que Dios entrena nuestra alma para nosotros empezar a colocarle filtros a nuestros pensamientos, a nuestras emociones. Así sea injusto lo que estemos viviendo. O incluso cuando Dios nos da reconocimientos por medio de las personas, que tanto nosotros, por la voluntad de Dios, estamos colocando esos méritos a los pies de Dios y reconocemos que es de Dios, que vino de Dios y no fue por obra nuestra, que tanto somos fieles con la gloria de Dios. Damos gracias a Dios en esta mañana, damos gracias a Dios y creemos que el Señor nos guardará.
que dentro de la voluntad de Dios está la protección, su amor, su gracia, que el Señor nos guardará en medio de toda esta dificultad, como dice el Salmo 91, ni pestilencia, así andemos en valle de oscuridad, que no tengamos palabra para caminar, pero allí está Dios. Señor, en tu palabra dice que tú nos guiarás, que caerán 1000 y 10,000 a nuestra diestra, pero a nosotros no nos llegará. Podemos confiar en tu palabra porque tú eres fiel y porque dentro de tu voluntad está el Señor, caminar contigo. Tú nos llamaste y nos escogiste. Hay personas que quieren nadar en las aguas del cristianismo pero no tienen aletas. Y todo lo que salga de sus bocas siempre estará en duda. Por eso, Señor, danos esas aletas de tu palabra y por el Espíritu Santo que ponen dirección a nuestra alma. Llévanos a perdonar a los que nos hacen daño, Señor. Llévanos, Señor, a tener esa dirección de no sufrir, sino ser guiados directamente, Señor, para perdonar, para comprender por qué fallan, para entender, Señor. Permítenos, Señor, en nuestros hogares tener el orden, tener la paz en Oiva, tener esa tranquilidad en Oiva, Señor, que no llegue peste ni muerte a Oiva. Señor, tu palabra dice que enviarás ángeles que guardarán, Señor, nuestras vidas. Te pedimos, Señor, por nuestro alcalde, por nuestra gestora social, por todo el equipo de trabajo, por todos y cada uno de los agentes de policía, por los jueces, fiscales. Te pedimos, Señor, por todos los médicos, enfermeros, el personal del hospital. Te pedimos, Señor, por todas las personas que tienen que estar allí en las oficinas atendiendo público, como Servientrega, Señor, como los almacenes, como el almacén de los días, como todos los proveedores en la plaza de mercado, a Patricia, Señor, guárdala, protégela, Señor, a todos, Señor, los que son de la iglesia y no son de la iglesia, Señor, en Oiva, que están expuestos, que bendito Dios están trabajando, Señor, pero que están expuestos, Señor, y también por los que no tienen trabajo, por los que no les ha llegado trabajo y provisión, Señor, te ruego que sobrenaturalmente los alimentes, te ruego que sobrenaturalmente los protejas. Señor, esas personas que no tienen ni para comprar el alcohol, ni para comprar el jabón, Señor, te ruego, Dios, que sobrenaturalmente, para honra y gloria de tu nombre, no para gloria de un hombre o de una mujer, sino para gloria y honra de tu nombre, Señor, crean en ti por medio de milagros y prodigios. En el nombre de Jesús, en el nombre de Jesús. Amén, amén y amén. Dios les bendiga, mis hermanos. Un abrazo muy grande. Saludos, Zoraida, se conectó. Noami Álvarez. Saludo, Noami. Bendiciones. Gloria, Patricia Osorio, Yolima, hermano Edwin, Nidi, Yamid, mi esposita Ruth Fabiola, Franci, qué bendición, Franci, un abrazo para todos, allá en su casa, en Bucaramanga. Bueno, mis hermanos, un saludo muy especial, nos despedimos de este devocional y recuerden, en esa voluntad de Dios, Dios nos escogió y nos llamó para servirle. Dios les bendiga, un saludo para todos, Dios les guarde, feliz día.